El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras resuenan a través del tiempo como un eco de confianza inquebrantable, como la melodía de un alma que ha encontrado refugio en Dios. El Salmo 23 es más que una oración, es un mapa, una invitación a recorrer el sendero de la fe cristiana, no como un simple sentimiento pasajero, sino como una habilidad que se cultiva con cada paso, con cada prueba, con cada momento de entrega y humildad. El catolicismo nos enseña que la fe no es una lámpara que brilla solo en los días buenos, sino una luz que debemos aprender a encender incluso en la más densa oscuridad. Porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Este caminar exige más que creencias superficiales, requiere una decisión consciente de confiar, de rendirse a la voluntad de Dios, de aceptar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades como parte del propósito divino que nos ha sido trazado. En el mundo acelerado de hoy, donde las dudas acechan en cada esquina, es fácil buscar validación en lo externo, en lo inmediato, en lo tangible. Pero la verdadera fe cristiana no se encuentra en la aprobación del mundo, sino en el silencio del corazón que sabe escuchar a Dios. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30, 15. En ese recogimiento, en la humildad de quien se reconoce necesitado de Dios, es donde la fe se vuelve más que una idea, se convierte en el cimiento de una vida transformada. David, al escribir este salmo, no hablaba desde la abundancia, sino desde la certeza de que incluso en el valle más oscuro, incluso rodeado de enemigos, incluso cuando el futuro es incierto, la presencia de Dios sigue siendo suficiente. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Aquí está el verdadero desafío: confiar cuando el horizonte es gris, cuando las respuestas no llegan, cuando la lógica nos dice que retrocedamos, pero el Espíritu nos impulsa a avanzar. El catolicismo nos invita a entender que la fe no es ciega, sino profundamente consciente. Es la claridad de saber que nuestras debilidades no son una condena, sino una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. San Pablo lo entendió cuando escribió: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. Esto significa que no debemos temer nuestras flaquezas, sino ofrecerlas a Dios como materia prima para su obra. En el mundo moderno, muchos piensan que la fe es una emoción, algo que se siente en ciertos momentos de euforia espiritual. Pero la fe es mucho más. Es un acto de la voluntad, una elección diaria de confiar, de caminar hacia adelante aun cuando los pies tiemblen, de permanecer en Dios incluso cuando las emociones parecen traicionar la convicción. Y es en este punto donde la fe católica se vuelve un arte, una disciplina que se fortalece con la oración, con la reflexión, con la entrega constante a Dios. Porque la fe no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un camino que se recorre día tras día. Cada duda que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, cada momento de oración en medio del cansancio, es un ladrillo más en la construcción de una fe inquebrantable. Y este es el verdadero mensaje del Salmo 23, que Dios no promete ausencia de dificultades, pero sí su presencia constante. Es aquí donde muchos tropiezan, porque esperan que la fe elimine todos los desafíos, cuando en realidad, la fe nos da la fuerza para enfrentarlos. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmo 91, 2. No hay promesa de un camino sin espinas, pero sí de una guía segura, de un pastor que nunca abandona a sus ovejas. Y así, la fe católica se convierte en una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que la respuesta no está fuera de nosotros, en la aprobación del mundo o en la eliminación de todo sufrimiento. La respuesta está en Dios, en su palabra, en su amor inmutable que nos llama a confiar incluso cuando todo parece tambalearse. Aquí comienza el verdadero viaje, un viaje que no se mide en kilómetros, sino en la transformación del alma, en la decisión de creer no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Porque en esa decisión radica el verdadero poder de la fe cristiana, no como una emoción volátil, sino como una certeza arraigada en el corazón. Y en este punto, debemos detenernos por un momento y reflexionar. Porque este viaje continúa,
porque hay más que descubrir, más que entender, más que aplicar en nuestra vida diaria. Pero para ello, debemos dar el siguiente paso, abrir nuestro corazón y seguir profundizando en esta verdad. Y así, con cada paso que damos en la fe, descubrimos que creer no es simplemente aceptar una serie de verdades, sino aprender a vivir desde ellas. Porque la fe católica no se trata solo de reconocer que Dios existe, sino de permitir que su presencia transforme nuestra manera de pensar, de actuar, de enfrentar la vida misma. Jesús nos dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazaría. Mateo 5:20. Pero, ¿qué significa esto realmente? No es una promesa de magia instantánea, sino una enseñanza sobre el poder de una fe que, aunque pequeña, es genuina y persistente. Una fe que no necesita pruebas constantes para sostenerse, sino que crece en la confianza y la entrega. El Salmo 23 es la representación perfecta de esta fe. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Salmo 23, 2. Es un recordatorio de que Dios no solo provee lo necesario, sino que también nos lleva a un estado de paz interior, a un lugar donde la confianza reemplaza la ansiedad. Pero para llegar allí, debemos estar dispuestos a caminar con Él, a seguir su guía aun cuando el camino no sea claro. Aquí es donde muchos se detienen. La fe católica no nos ofrece una vida sin dificultades, sino la certeza de que en medio de ellas, Dios está con nosotros. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 100, 5. No hay momento en el que Él se aparte de nuestro lado, pero debemos aprender a reconocerlo, a escucharlo, a confiar en su voluntad incluso cuando nuestra comprensión es limitada. La verdadera fe cristiana se forja en la aceptación de que nuestras debilidades no nos hacen indignos de Dios, sino que son el terreno donde su gracia puede florecer. En los momentos de lucha, en las caídas, en los instantes en los que nos sentimos lejos de Él, es cuando debemos recordar que no estamos solos. Porque la fe no es un sentimiento pasajero, sino una disciplina, una habilidad que se fortalece en la perseverancia. Pensemos en los santos, aquellos que han caminado antes que nosotros y han dejado huellas de luz. No fueron personas exentas de pruebas, sino hombres y mujeres que eligieron confiar en Dios a pesar de todo. San Agustín, quien pasó años buscando en el mundo lo que solo Dios podía darle, entendió finalmente que la verdadera paz solo se encuentra en el Señor. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es en este descanso en Dios donde encontramos la verdadera fortaleza. No en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que cada desafío es una oportunidad para crecer en confianza, para aprender a depender de Dios más que de nuestras propias fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, entendiendo que la fe se nutre con la oración constante. No una oración vacía, mecánica, sino un diálogo sincero con Dios. Un espacio donde podamos presentarle nuestras alegrías y preocupaciones, nuestras dudas y certezas. Segundo, aprendiendo a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. No significa que nunca sentiremos miedo o incertidumbre, pero sí que podremos enfrentarlos con la confianza de que Dios tiene el control. Y tercero, viviendo desde la fe, permitiendo que nuestra relación con Dios se refleje en nuestras acciones, en nuestras palabras, en la manera en que tratamos a los demás. Porque la fe no es solo algo que tenemos, sino algo que vivimos. El Salmo 23 nos muestra que Dios no nos deja solos, que su amor nos guía incluso en los momentos más oscuros. Pero este mensaje solo cobra vida cuando lo hacemos nuestro, cuando dejamos de verlo como un texto antiguo y lo convertimos en una verdad personal. Y ahora, en este punto, es momento de detenernos una vez más y mirar hacia nuestro interior. Porque este viaje continúa, porque hay más que descubrir, más que profundizar, más que aplicar en nuestra vida. Cuando entendemos que la fe no es solo un consuelo en tiempos difíciles, sino una forma de vivir, algo dentro de nosotros cambia.
Ya no vemos los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para confiar más profundamente en Dios. Porque el Salmo 23 no nos promete que el camino será fácil, sino que jamás estaremos solos en él. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, 3. Aquí radica el núcleo de la fe católica. Dios nos conduce, no por caminos al azar, sino por sendas que tienen propósito, aunque a veces no lo comprendamos de inmediato. Como un buen pastor, su deseo no es solo protegernos, sino llevarnos a donde realmente necesitamos estar. Pero confiar en esa guía requiere algo difícil para muchos: soltar el control. Queremos entender cada paso, queremos asegurarnos de que todo tenga sentido antes de movernos, pero la fe verdadera no espera tener todas las respuestas. Se lanza al agua confiando en que Dios nos sostendrá. Recordemos a Pedro, cuando caminó sobre el mar hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en él, caminó sobre las aguas sin hundirse. Pero en el momento en que permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29-30. No fue la tormenta la que lo venció, sino su falta de confianza. Así es nuestra vida de fe. Mientras mantenemos nuestros ojos en Dios, avanzamos. Pero cuando nos dejamos consumir por la duda, sentimos que nos hundimos. Sin embargo, incluso en esos momentos, la misericordia de Dios es más grande que nuestras flaquezas. Pedro clamó: «Señor, sálvame», y Jesús extendió su mano inmediatamente. Dios no espera que tengamos una fe perfecta, sino una fe dispuesta. Una fe que, aunque a veces tiemble, siga avanzando. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. No dice que nunca caminaremos por el valle de sombra, sino que, cuando lo hagamos, no estaremos solos. Cada persona, en algún momento de su vida, atraviesa un valle. Un momento de incertidumbre, de dolor, de lucha interna. Pero la fe cristiana nos enseña que Dios no nos abandona en esos momentos. Al contrario, es ahí donde su presencia se hace más cercana. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, esos momentos en que sentimos que Dios está lejos. Pero la verdad es que incluso en la oscuridad, Él sigue guiando. Como dice en Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El catolicismo nos invita a ver la fe no solo como algo que sentimos, sino como una certeza que nos sostiene incluso cuando no la sentimos. Como el sol que sigue brillando aunque las nubes lo oculten. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más que nunca a la oración, a los sacramentos, a la Eucaristía, a la palabra de Dios. Porque la fe no se mantiene sola, necesita ser alimentada, cultivada, fortalecida. Y aquí es donde llegamos a la esencia de este mensaje: la fe no es pasiva. No es simplemente esperar que Dios haga todo mientras nosotros permanecemos inmóviles. Es caminar, es actuar, es vivir cada día con la convicción de que Dios está con nosotros, de que Él tiene un propósito, de que su amor es más fuerte que cualquier prueba. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, 5. Este versículo es una promesa de victoria. No porque nunca enfrentaremos adversidades, sino porque Dios nos bendecirá incluso en medio de ellas. No porque nunca tendremos enemigos, sino porque su gracia será más grande que cualquier ataque. Aquí, el mensaje es claro: la fe no solo nos da fuerzas para soportar, sino que nos lleva a una vida de plenitud, de confianza, de paz. Una vida donde, a pesar de las tormentas, sabemos que Dios sigue obrando. Y es aquí donde debemos detenernos nuevamente y reflexionar, porque este viaje aún no ha terminado. Porque todavía hay más que descubrir, más que profundizar, más que aplicar en nuestra vida diaria. La fe, cuando es verdaderamente vivida, nos transforma desde dentro. No es solo una idea que reside en la mente,
ni una emoción pasajera que depende de cómo nos sentimos. Es una decisión diaria, una confianza que se arraiga profundamente en el alma. El Salmo 23 culmina con una promesa que atraviesa los siglos, una certeza que ha sostenido a millones de corazones a lo largo de la historia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23, 6. Aquí encontramos el destino final de este viaje espiritual. No es solo sobrevivir, no es solo resistir las pruebas, es aprender a vivir con la certeza de que Dios camina con nosotros. Es despertar cada mañana con la convicción de que, aunque el camino sea incierto, su bondad nos acompaña. Pero para vivir desde esta certeza, necesitamos aprender a mirar con los ojos de la fe. La fe católica nos enseña que Dios no solo camina delante de nosotros como guía, sino que también camina detrás, asegurándose de que su bondad y su misericordia nos sigan. Incluso cuando no lo vemos, incluso cuando nos sentimos abandonados, su amor permanece constante. Este es el verdadero significado de la fe cristiana. Confiar en que Dios está obrando incluso cuando el mundo nos dice que no hay esperanza. Santa Teresa de Ávila, cuya vida estuvo marcada por luchas internas y momentos de sequedad espiritual, nos dejó estas palabras que resumen la esencia de la fe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y aquí está el secreto que el Salmo 23 nos revela: cuando Dios es nuestro pastor, nada nos falta. No porque tengamos todo lo que deseamos, sino porque en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Las tormentas seguirán llegando. Los valles de sombra seguirán apareciendo en nuestro camino. Pero si aprendemos a ver la fe como una habilidad, como una disciplina que se practica cada día, descubriremos que Dios siempre está ahí, guiándonos, sosteniéndonos, renovando nuestra alma. Este viaje hacia una fe inquebrantable no termina con una oración, ni con una emoción intensa. Termina con una decisión, la decisión de confiar, de entregar cada día, cada duda, cada miedo en las manos de Dios. Y esa decisión debe renovarse constantemente. La invitación del Salmo 23 es a descansar en la certeza de que no caminamos solos. A confiar en que el pastor conoce el camino, incluso cuando nosotros no lo vemos. Ahora es tu momento. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y deja que estas palabras resuenen en tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Permite que esta oración se convierta en tu ancla. Permite que esta verdad transforme la forma en que enfrentas cada día. No busques la fe en lo externo, en las respuestas inmediatas o en la aprobación del mundo. Mírala dentro de ti. Porque la fe es una semilla que Dios ya ha plantado en tu corazón, solo espera que la cultives con paciencia, con humildad y con confianza. Si sientes que tu fe es pequeña, recuerda que Dios no te pide perfección, solo te pide disposición. Él camina contigo, aunque no lo veas. Él escucha tu oración, aunque no lo sientas. Él te sostiene, aunque no lo entiendas. Este es el poder de la fe cristiana, vivir no solo creyendo que Dios existe, sino sabiendo que Él está aquí, ahora, contigo. La mesa está preparada. La copa rebosa. El camino continúa. Pero ahora, lo recorres con la certeza de que el pastor nunca te dejará solo. Que su bien y su misericordia te sigan todos los días de tu vida, y que tu corazón aprenda, día tras día, que solo Dios basta. Amén. Ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios no se ha olvidado de ellos. Y recuerda, la fe no es algo que sientes, es algo que practicas. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.